se va a firmar el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea en Paraguay. Lula se adelantó. Y claro, y es el momento de mayor distanciamiento entre Javier Milei y el presidente de Brasil, quien no irá a la cumbre. Para analizar este tema invitamos al analista político Federico González. ¿Qué tal, Federico? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, hay una relación que es cada vez más ríspida y sobre todo después de lo de Venezuela. No hay química entre los dos. Bueno, pero yo creo que eso es un vínculo que no es bueno para la Argentina y que es un vínculo negativo autoinfligido por las actitudes de Milei. No me parece que Lula haya empezado, sino que, bueno, actuó en consecuencia. Y a mí me parece que Brasil siempre saca ventaja sobre Argentina en diplomacia. Desde la famosa guerra con el Brasil en el siglo XIX, que Argentina ganó el campo de batalla pero perdió en la diplomacia, Brasil siempre tiene esa virtud de que tiene un complejo, pues yo diría un complejo muy profesional de relaciones internacionales. Itamaraty. Claro. Itamaraty y eso es una razón de Estado que no se toca y es como un ADN de la diplomacia brasileña. Es una política de Estado. Itamaraty es una política de Estado. Totalmente de acuerdo. Ahora, hay una cuestión. Hoy Lula se adelanta y recibe a Ursula von der Leyen, que es la representante de la Unión Europea en Brasil, y además se diferencia de Javier Milei cuando defiende a ultranza el multilateralismo, mientras la Casa Rosada considera que no hay que avanzar en este punto. Vamos a ver una nota sobre este punto, ¿sí? Bien. Continuaremos trabalhando para abrir mais mercados e para construir novas parcerias no mundo. É bom para o Brasil, é bom para o Mercosul, é bom para a Europa e é bom, e muito bom, sobretudo, para o mundo democrático e para o multilateralismo. Because we agree that international trade is not a zero-sum game. We are convinced everyone can and must benefit in terms of new jobs on both sides, better opportunities for our people and the business sector, and thus higher income. We want a world that is running on trust and teamwork. This is Europe's ambition, and I know this is your ambition too. Allá estábamos con la máxima autoridad de la Unión Europea en Brasil, con el presidente Lula da Silva, y allí definiendo posturas muy concretas. El multilateralismo, Unión Europea firma el acuerdo con el Mercosur, pero tiene un conflicto en puertas con la situación que se vive en Groenlandia, con la administración Trump. Javier Milei defendiendo un tipo de diplomacia diferente y alineado a ultranza con las acciones del presidente Donald Trump. Federico, ¿cómo poder conciliar a estos dos países que parecen como irreconciliables cuando hay tanto en juego entre Unión Europea y Mercosur? Sí, yo creo que es una oportunidad desaprovechada por parte de la política del presidente Milei. Mira, yo siempre sostengo que a veces la ideología es una extensión de la personalidad. Viste que está ese refrán, Dios los cría y ellos se juntan. Hay una afinidad, dije lo de la química, una química entre Trump y Milei, porque yo creo que ahí está muy claro cómo la ideología que profesan es una expresión de su modo de ser en el mundo. Y yo creo que eso te hace perder flexibilidad y desaprovechar oportunidades. Porque me parece que este puente de la Unión Europea con el Mercosur es como un mercado y muy importante, de mucho volumen, transversal, que está más allá del eje central del conflicto mundial en este momento, que es Estados Unidos, China y eventualmente Rusia. Entonces me parece que hay veces que hay que aprovechar las oportunidades con inteligencia, pero cuando estás orientado por tu ideología,
prácticamente las decisiones de Estado se convierten en caprichos. Yo creo que Milei goza siendo amigo de Trump y sintiéndose que Trump lo ha bendecido. Y bueno, uno lo puede entender en términos de vínculos personales, pero acá estamos hablando de vínculos entre países. Parece que el multilateralismo es la opción inteligente que tienen los países que no forman parte del eje del poder mundial como Estados Unidos, Rusia y China. Entonces me parece que tienes que ser inteligente y llevarte bien con todo el mundo. Bueno, Lula también tiene lo suyo. Lula no va a Paraguay porque fue el que negoció, el que más negoció este acuerdo en los últimos años, sus 3 mandatos, y de hecho este año va por una nueva reelección. Y como no se firma en Brasil, que es donde negoció Lula, dijo yo a Paraguay no voy. Ahí también tenés, más allá por supuesto de que se haya ofendido después de las declaraciones de Milei con respecto a Venezuela y con respecto a su propia figura, que él no quiere diálogo. Milei no quiere diálogo. Sí, yo coincido en que lo que deslizaste, y bueno, todos tienen su pequeña cuota de ego que a mi juicio los hace tomar decisiones que no son las mejores. Para mí Lula debería ir. No hay una razón de Estado para no ir. Si no voy porque me doy por ofendido, porque Milei me ataca o porque tendría que haber sido acá. No, me parece que eso... Todas las personas y los políticos también tienen luces y sombras. Bueno, ese por ahí es el costado no tan grácil de Lula, pero me parece que la ecuación virtudes-defectos le da un saldo favorable. Federico, fíjate lo que pasa con la agenda del presidente. Esta noche, a la medianoche, va a estar en el festival. Él criticaba mucho los festivales populares, pero va a Córdoba, a Jesús María. No sé si ya está haciendo campaña para el año que viene. Por otro lado, mañana firma este acuerdo del que estamos hablando y se va al Foro Económico Mundial de Davos, donde el año pasado dejó un discurso muy disruptivo. Este año, ¿a qué va a Davos el presidente y por qué lo deja a Manuel Adorni, jefe de gabinete, al frente de la botonera del poder de la Casa Rosada? Yo creo que va porque va a ser las mileiadas. Jorge Asís decía que Macri es una celebrity, Mauricio Macri. Sí. Pero yo creo que eso le queda mejor a Milei, le cabe más a Milei. Porque Milei goza de tener una tribuna, y si es mundial y si es global, mejor. Y él quiere ser un líder global. Entonces me parece que no puede, desde esa lógica no puede perderse esa ocasión. ¿Por qué lo deja a Manuel Adorni? Bueno, porque yo creo que en el mundo de Milei, como en el mundo de cierto tipo de personalidades, los que son incondicionales son los únicos en los que se puede confiar. Yo creo que tanto Milei como Karina Milei son muy desconfiados. Quizás a veces con razón, lo del miedo no es onzo. Pero la paranoia en exceso nunca es buena consejera. Ahora, lo que te lleva es a hacer un círculo muy pequeño, en donde no entran mucho. Bueno, Manuel Adorni creo que es uno de esos. Y respecto de lo del Festival Popular de Jesús María, ¿no? Sí, esta misma noche. Y bueno, yo creo que Milei también es un pragmático y se dio cuenta que un baño de argentinidad nunca está de más, y yo creo que sí está haciendo campaña, y me parece que el frente interno, Milei no viajó más al exterior, el interior, ahora me parece que lo está reconsiderando. Y además Milei es pragmático, lo que dijo hoy, si mañana no, perdón, lo que dijo ayer, si hoy no conviene, ya no importa. Es como él dijo una vez, tabula rasa, yo creo que están en su decálogo de pragmatismo político. Los incondicionales también son un riesgo en política, y si no tenés a alguien que te rebata, alguien que te diga, mirá, por este lado no es, muchas veces eso te lleva a cometer errores. Sí, bueno, eso es un pecado del que no está exento ningún líder, pero creo que cuando uno tiene esa personalidad se va cerrando en el espacio y se produce lo que en psicología social se llama el group thinking.
El group thinking, o pensamiento en grupo, es cuando el efecto de la norma grupal prevalece sobre el individuo. Entonces, el group thinking genera la sensación de invulnerabilidad y la sensación de que no hay matices. Estamos acá y no podemos tener un sin embargo, porque el sin embargo ya es sospechoso de traición. Entonces me parece que se van creando esos círculos que terminan siendo entornos tóxicos. Se termina creando, perdón Silvina, se termina creando una suerte de religión, y esto no pasa solo con este gobierno, también pasó con el anterior. Sí, absolutamente. Bueno, y si nos remontamos a la historia, hubo muchos espíritus religiosos en entornos. Bueno, el gobierno de Isabel Perón con López Rega. Y ahí yo me acuerdo que se hablaba mucho del entorno, que eso sí que era más que tóxico, era un entorno perverso. Pero sí, lo del group thinking es la base del pensamiento religioso. Nosotros somos el bien y la virtud, del otro lado está el mal, el demonio, el error, y son nuestros enemigos, no son los adversarios. Ahora, fíjate qué curioso, vos podés tener el grupo de pensamiento manejándose en estas líneas, pero la cuestión es que en el momento de ir al Congreso, si querés, por ejemplo, aprobar la reforma laboral, vas a necesitar de los votos de ese otro grupo, vas a tener que conversar con los gobernadores. Y los gobernadores han puesto una línea roja. Con la plata de la coparticipación, no. ¿Qué estás analizando sobre la negociación y la reforma laboral? Voy a decir algo muy crudo que sería como una sentencia de Maquiavelo. Todo hombre tiene su precio y hay que saber encontrarlo. Y cuando la política funciona en términos de toma y daca, siempre se encuentra, siempre hay un acuerdo que tiene más que ver con el orden de la conveniencia que con el orden de defensa de los intereses y los principios. Hoy dijeron, lo dijo el ministro de Economía, que compensaciones no y que no iba a haber aportes, que el proyecto tenía que salir con alguna modificación, pero no con el dinero. Bueno, del dicho al hecho hay mucho trecho y inventa. Yo creo que las estrategias o los estrategas de Milei son muy hábiles para encontrar la pequeña zanahoria que produce el acuerdo momentáneo que después no tiene entidad. Siempre inventan alguna, siempre hay uno a último momento que se dio vuelta y milagrosamente estuvo en el lugar donde dijo que no iba a estar. Esto pasó históricamente en el gobierno de Milei. Así que yo creo que las leyes que Milei necesita van a salir, por supuesto, como pasó con la ley de bases, no como Milei quisiera, pero yo creo que bastante parecido a como él quisiera. Muy bien, Federico González, analista político, nos acompaña esta noche aquí en Noticias a las 20:30. Te agradecemos mucho que hayas estado junto a nosotros. Federico, queda para la próxima visita todo el capítulo de qué le pasa a la oposición política en la Argentina, ¿no? El sistema democrático, por lo menos dos grandes fuerzas políticas, y hay una de la que no estamos hablando, ¿sí? La próxima vez. Con mucho gusto, y eso amerita un análisis muy profundo. Sí, ya lo creo que sí. Federico, gracias. Gracias. Empezó a reunirse cada vez más gente